Hola, ¿cómo van? Mi nombre es Javier Manjarres, estudiante de la Universidad del Magdalena del programa de Ingeniería Agronómica. Y en el día de hoy voy a hablarles sobre un tema que a primera impresión puede que no sea muy interesante escuchar. Y es que el seminario tiene como objetivo principal mostrarles eso. El por qué puede ser interesante, importante. Y sí, precisamente vamos a hablar sobre los páramos tropicales. Como se muestra en pantalla, hay una tabla de contenido la cual nos muestra la organización del seminario como tal. Aclararemos que vamos a iniciar hablando sobre los páramos tropicales, para después hablar sobre los componentes bióticos en cuanto a sus productores, consumidores, descomponedores, para así después irnos a los componentes abióticos en cuanto a los físico-químicos, los climáticos, los fisiográficos y el hábitat. Después de eso hablaremos sobre las funciones en base al flujo de energía y las funciones en base al ciclo de materia, para después terminar con la bibliografía. Para iniciar aclaremos un poco lo que vendrían siendo estos páramos tropicales. Se le denomina páramo tropical a aquellos ecosistemas zonales ubicados principalmente en las montañas tropicales de Centro y Suramérica, aproximadamente entre unos 3.000 y 4.500 metros sobre el nivel del mar, y que conforman un piso altitudinal de las cordilleras de los trópicos. También, un páramo es un ecosistema alpino, con predominio de vegetación tipo matorral, por lo que este está calificado biográficamente como pradera y matorral de montaña. Ok, ahora hablemos un poco sobre lo que vendrían siendo los componentes bióticos. Y estos componentes bióticos se dividen en tres. Están los productores, los consumidores y los descomponedores. Se sabe que los productores vendría siendo la vegetación del páramo como tal, y esta se describe como principalmente abierta, dominada por gramíneas, arbustos, hierbas y rosetas gigantes del grupo de los frailejones. La flora está constituida por vegetales perennes, plantas herbáceas, arbustos, árboles enanos, musgos, líquenes y ciertos pastos. Por la parte de los consumidores, se estima que la mayoría de las especies, especialmente de aves y mamíferos, utilizan el páramo como corredor o una zona de transición para realizar sus actividades en otras zonas de vida con temperaturas más adecuadas, como por ejemplo el bosque. Ya en los descomponedores encontramos los hongos tales como los macromicetes y micromicetes, las lombrices de las especies Cladestinum, Calamagrostis y Efusa, y los insectos que están adaptados a ese tipo de clima. Ya por otra parte tenemos los componentes abióticos. Estos componentes abióticos se dividen en cuatro: los físico-químicos, los climáticos, los fisiográficos y el hábitat. En la parte de los físico-químicos, las principales características son que el pH está entre 4.6 y 5. Hay baja densidad aparente, gran capacidad para retener agua, una elevada microporosidad y un alto valor de deshidratación irreversible. Ya por la parte de los climáticos, por lo general los páramos presentan un buen clima frío y bastante húmedo, con una temperatura de 2 a 10 grados Celsius. Las precipitaciones anuales están entre los valores bajos de 600 milímetros al año hasta más de 3.000 milímetros al año. Por la parte de los fisiográficos, se dicen que por las características de los páramos los encontramos ubicados en latitudes tropicales, regiones entre los bosques cerrados y las zonas nevadas constantemente, como se puede observar en la imagen de acá. Y para terminar, los componentes abióticos tenemos el hábitat. El páramo como ecosistema provee un hábitat a todos los seres vivos que habitan en él y permiten el mantenimiento de las interacciones entre sus componentes físicos y biológicos. Ya en esta parte hablaremos sobre las funciones, en este caso sobre el flujo de energía. Ok, se tiene presente que para que un ecosistema pueda funcionar se necesita de un aporte energético que llegue a la biosfera en forma, principalmente de energía lumínica, la cual proviene del sol y a la que se le llama comúnmente como flujo de energía. En este caso, el flujo de energía, como la del sol, es aprovechado por los productores primarios u organismos fotosintéticos, como las plantas y otros, para la síntesis de compuestos orgánicos, que a su vez utilizan los consumidores primarios o herbívoros, de los cuales se alimentan los consumidores secundarios o carnívoros. En este caso, el flujo de energía es, por tanto, un flujo unidireccional y abierto, ¿de acuerdo? La energía no se recicla como ocurre con la materia. Fluye desde los autótrofos hacia los heterótrofos hasta disiparse en el medio. Cada vez que pasa energía, como la alimentación, de un nivel trófico a otro se pierde energía. Entonces, teniendo claro eso, se dice que en el páramo la energía radiante es fijada por los frailejones, chusques, pastizales pajonales, plantas acuáticas sumergidas y algas. A través de la fotosíntesis la convierten en energía química o alimento a disposición de otros seres vivos o niveles tróficos. Y para seguir en la parte de las funciones vamos a hablar sobre el ciclo de la materia. Los seres vivos al morir se convierten en materia orgánica, y esta es transformada por los microorganismos, en este caso bacterias y hongos, en materia inorgánica para ser incorporada al suelo como nutrientes para volver a ser utilidad para las otras plantas.
Entonces, este ciclo de materia, o también conocido como ciclo biogeoquímico, es un proceso ecológico que consiste en la circulación de la materia. En este caso vendrían siendo los elementos químicos entre los seres vivos y el mundo inerte o inorgánico, como el suelo, agua o aire. Esto, bueno, en este caso vendría siendo como el carbono, el nitrógeno, el oxígeno, el hidrógeno. Y hay que tener en cuenta que el páramo es gran retenedor de carbono. Estos elementos químicos hacen parte de los seres vivos como tal, o bueno, de la materia viva en general. Este ciclo se y su da en circulación todos en los el planeta ecosistemas como tal. la vida. Y El estos páramo no elementos es la también excepción. pasan por la red trófica. Todo comienza cuando el carbono se encuentra en forma de CO2 en la atmósfera y las plantas lo absorben para realizar la fotosíntesis. Las plantas producen alimento y liberan oxígeno. Luego, el carbono pasa como alimento a otros seres vivos y retorna a la atmósfera en forma de CO2 por medio de la respiración. Luego de esto, el resto de los seres vivos o materia orgánica va al suelo y con el tiempo forma depósitos fósiles. Y el carbono se puede convertir en carbono, petróleo y gas natural. Y bueno, a continuación tenemos la bibliografía. Bye bye.